No me preguntaron, simplemente lo decidieron. Y, como siempre, se esperaba que asintiera, sonriera y lo hiciera funcionar. Me llamo Rachel Connors. Tengo 28 años, soy contable senior en una empresa de la que nadie fuera del mundo de las finanzas ha oído hablar, y vivo una vida tranquila en un edificio tranquilo, sin dramas ni sobresaltos. He construido todo lo que tengo desde cero, mi título, mi trabajo, mi historial crediticio, incluso mi mesa de la cocina, sin favores, sin atajos. Pero si le preguntas a mi familia, probablemente dirían que soy la fría, no porque alguna vez haya gritado, me haya ido o haya hecho algo cruel, sino porque dejé de limpiar sus desastres. Tengo una hermana mayor, Aaron, 2 años por delante de mí, pero de alguna manera siempre 5 pasos atrás. Aaron tiene una forma de hacer que el fracaso parezca una tragedia y hacer que todos los demás sean responsables de ello. Perdió otro trabajo, el jefe era tóxico, la echaron de otro apartamento. Las compañeras de piso estaban celosas, otra factura sin pagar, está haciendo todo lo posible. Y mis padres, Carol y Frank, nunca lo cuestionan. Simplemente giran, reorganizan y, si no pueden solucionarlo directamente, recurren a mí. Eres estable, Rachel. Tienes suerte de poder ayudar. Esa fue la frase que me siguió durante años. Ayuda con el pago del coche, ayuda con el alquiler, ayuda con la fianza, siempre ayuda. Y cuando decía que no, las pocas veces que me resistía, actuaban como si yo fuera la que estaba quemando puentes. Aprendí desde el principio que mi valor no estaba en ser amada, estaba en ser útil. Pero la utilidad tiene límites, y estaban a punto de encontrar los míos. La cena del domingo tenía un ritmo en nuestra casa, la misma cazuela, la misma mesa, la misma corriente subterránea de presión disfrazada de cortesía. Esa noche, algo se sentía ensayado. Mamá me saludó en la puerta con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Estás tan delgada, cariño. ¿Estás comiendo lo suficiente? Papá no dijo mucho, solo un asentimiento y un distraído, hola, niña. Aaron ya estaba en la mesa mirando su teléfono, evitando mis ojos como una adolescente llamada a la oficina del director. Yo conocía las señales. Cuando mi madre actuaba dulce y mi padre se quedaba en silencio, significaba que estaban a punto de decirme algo que sabían que no me gustaría. Superamos la ensalada. Mamá felicitó al clima como si fuera un logro. Papá siguió llenando su vaso, y Aaron siguió picando su comida como si pudiera morderla. Entonces mamá dejó su tenedor, juntó las manos sobre la mesa y me dio esa sonrisa practicada que guardaba para las peticiones envueltas en culpa. Rachel, comenzó demasiado suavemente, hemos estado hablando. Aaron lo ha pasado mal últimamente, y bueno, se va a mudar contigo por un tiempo. Así sin más, sin preguntas, sin discusión. Lo dijo como si me estuviera ofreciendo galletas, como si, por supuesto, dijera que sí. Sentí que la habitación se detenía, como si estuvieran esperando que me resistiera, esperando el rechazo que podían llamar egoísta. Miré a Aaron. Ella levantó la vista rápidamente, luego la apartó. Mi padre se aclaró la garganta, preparándose ya para la discusión. En cambio, sonreí. Por supuesto, dije a la ligera. Si ayuda a Aaron a recuperarse, no veo por qué no. El silencio que siguió fue cortante. Mi madre parpadeó, pillada desprevenida. Mi padre exhaló como si hubiera esquivado una bala. Aaron se recostó en su silla, con una sonrisa engreída que se extendía por su rostro como musgo. Ninguno de ellos notó lo quieta que me quedé después de eso, lo tranquila que pensaron que había cedido. Pero lo que no sabían, lo que a ninguno de ellos se le había ocurrido preguntar, era que no había vivido en ese apartamento en semanas. Y no tenía intención de dejar que Aaron o ninguno de ellos se mudara a un lugar que ya no existía. No me desperté un día y decidí mentir a mi familia. Tomó años, años de silenciosas decepciones, de favores tejidos con culpa y sacrificios borrados de la memoria, de darme cuenta de que en mi familia, la supervivencia venía con condiciones, y ser la fuerte solo significaba ser la más conveniente para usar. Cuando tenía 21 años, el coche de Aaron fue embargado. Me llamó llorando, dijo que no podía llegar a su nuevo trabajo, dijo que este era diferente, solo necesitaba un poco de ayuda para empezar. Mi crédito estaba limpio, avalar se sintió como algo pequeño.
Dejó de aparecer en ese trabajo 3 semanas después, no pagó las cuotas. Adivina a qué crédito le afectó. A los 23, mamá me llamó llorando porque la hipoteca estaba atrasada. Mi padre se había quedado sin trabajo. Aarón había vuelto a casa. A la mañana siguiente, transferí 2,000 pesos. Nadie me dio las gracias. En Navidad, mi madre me regaló una taza que decía, la mejor hija del mundo, y casi me reí. A los 25 años, Aarón fue arrestado por conducir ebrio, la primera vez que supimos, al menos. Papá me pidió que lo mantuviera en secreto, dijo que destruiría la reputación de la familia. Yo pagué al abogado. Aarón nunca dijo una palabra. Un año después, cuando la detuvieron de nuevo y me negué a ayudar, mi madre me llamó insensible. Nunca has entendido lo que significa preocuparse por alguien a quien amas, me dijo. La vida de Aarón es más difícil que la tuya. Fue en ese instante que lo supe, no lo sospeché, lo supe con certeza. No me veían a mí, veían una función, un grifo que podían abrir cuando algo se rompía, una billetera que sonreía. Comencé a alejarme, rechazando amablemente las peticiones, cambiando de tema, diciendo, lo pensaré en lugar de un sí inmediato. Se dieron cuenta, y no les gustó. Una noche, me encontré sentada sola en mi apartamento, el condominio que había comprado sin ayuda, decorado con ofertas y descuentos, pagado mes a mes con números, hojas de cálculo y una diligencia silenciosa. Miré fijamente la puerta principal y me di cuenta de que ya no me sentía segura allí porque en realidad no era mío. Cuando necesitaban algo, siempre era nuestro, al igual que mi tiempo, mi dinero, mi paciencia. Así que tomé una decisión. Llamé a una agente inmobiliaria, vendí el apartamento en silencio, legalmente. Sin alardes, me mudé a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. Nadie preguntó dónde, y yo no lo ofrecí. Podría haberlo dicho, pero no lo hice, no por crueldad, ni por venganza, sino por preservación. Porque a veces, cuando creces en una familia que solo recuerda tu utilidad, lo más amable que puedes hacer por ti misma es desaparecer lo suficiente para poder respirar. Los mensajes de texto comenzaron el lunes, llevaremos el colchón de Aarón el sábado por la mañana. Frank está cargando las cajas el viernes por la noche. Ella está emocionada de tener finalmente su propio espacio. No respondí, no necesitaba hacerlo. Se dirigían a una versión de mí que ya no existía. Cada mensaje asumía que abriría la puerta, reorganizaría mi vida, absorbería el peso sin hacer ruido. Lo habían hecho antes. Simplemente no sabían que había dejado de escuchar. Para el jueves, mi madre me enviaba mensajes diarios, avísame si necesitas que limpiemos algo antes de que se mude. Aaron dice que no será una carga. Ella trae sus propios platos. Aquello me hizo reír en silencio mientras tomaba mi café. No había lavado un plato en su propio apartamento en años, pero dejé que todo siguiera su curso. No me resistí, no les corregí. Esperé. El sábado por la mañana, salí temprano. Primero un café, luego un paseo en coche al otro lado de la ciudad sin rumbo fijo. Caminé por un mercado de agricultores donde no planeaba comprar nada, me quedé bajo el sol más tiempo del necesario. Mi teléfono vibró en mi bolsillo 3 veces antes de que lo mirara, llamadas perdidas, mensajes de voz. Dejé que la cuarta llamada entrara. Rachel. Era mamá, pero no con su voz suave, sino con la voz quebradiza, la que estaba llena de pánico. ¿Qué está pasando?, exigió. ¿Hay alguien aquí, un hombre? Dice que vive en el condominio, dice que tú ya no vives aquí. Dejé que el silencio se extendiera. Quería que lo sintiera, el espacio desconocido, la falta de certeza. No nos dijiste nada, espetó. Nunca dijiste una palabra. No, respondí con calma, no lo hice. Se oía confusión de fondo, el crujir de las bolsas, la voz de papá agudizada en un tono bajo, Aaron diciendo algo que no pude oír. Rachel, siseó mamá, ¿qué es esto? Vendí el condominio, dije simplemente, hace semanas. Me mudé en silencio. Pensé que no importaba. Nadie preguntó dónde vivía, así que no lo dije. Por un momento, no hubo nada.
Los imaginé plantados en ese porche, con las maletas en el suelo y los brazos cruzados, dándose cuenta de que habían planeado una invasión y se habían presentado en el castillo equivocado. Entonces la voz de mi padre resonó, tajante: nos mentiste. Dijiste que ella podía mudarse. Yo respondí: si eso ayuda a Aarón, no veo por qué no. No especifiqué dónde. Otra pausa, una aspiración aguda por parte de mi madre y también de Aarón. Finalmente, ella explotó: ¿y qué? ¿Se supone que ahora nosotros qué? ¿Qué lo adivinemos? Sonaba joven al decirlo, no enfadada, simplemente perdida. Y por una fracción de segundo, estuve a punto de responder, pero me contuve. Porque lo que ellos ignoraban era esto: no había cambiado las cerraduras por rabia, ni había vendido el apartamento para dar una lección. Lo hice porque estaba harta de vivir en un espacio que nunca sentí como mío. Lo hice porque me merecía entrar a mi propio hogar y no tener que prepararme para lo peor. Y porque a veces, lo más bondadoso que puedes hacer por las personas que se niegan a cambiar es dejar de hacerles espacio. Ellos creían que ahí terminaba todo. Estaban equivocados, porque al caer la tarde, estaban plantados en la puerta de mi casa. Sabía que vendrían. Incluso mientras sorbía mi café aquella mañana, incluso mientras dejaba que sus mensajes de voz se acumularan, sabía que mi madre no lo dejaría pasar. Escarbaría, llamaría a alguien o se presentaría allí mismo solo para demostrar un punto: que no importaba cuán lejos me mudara, seguiría siendo localizable, seguiría estando obligada. Al atardecer, llegó la llamada a la puerta, 3 golpes rápidos y secos, de esos que se escuchan cuando alguien intenta mantener la compostura, pero apenas lo logra. Miré por la mirilla: Carol, Frank, Aaron y un maletero lleno de cajas aparcado en la acera, como si fuera el día de la mudanza. Abrí la puerta a medias. Me encontraron, dije sin emoción alguna. Mi madre estaba sonrojada, con el lápiz labial corrido y el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Intentamos llamarte, dijo, con la voz tensa. No creímos que estarías aquí. Es mi apartamento, repliqué. Pero dijiste. La voz de mi padre se elevaba ahora. Dijiste que ella podía mudarse. Ahora estamos aquí parados con todas sus cosas, y actúas como si fuéramos extraños. Yo no me moví, no alcé la voz. Nunca dije que ella podía mudarse aquí. Dije: si eso ayuda a Aarón, no veo por qué no. Eso fue en el antiguo lugar, en el que, si recuerdan, ya no vivo. Aaron dio un paso al frente, cruzando luego los brazos. Sus mejillas estaban rojas, pero no de vergüenza, sino de furia. Esto es mezquino, Rachel. Siempre actúas como si estuvieras por encima de todos, pero esto es simplemente cruel. Incliné la cabeza. Empacar toda tu vida y conducir por toda la ciudad para mudarte al apartamento de alguien que ni siquiera confirmaste que todavía existía. Eso no es crueldad, eso es derecho adquirido. La voz de Aaron se quebró. Eres mi hermana. Sí, dije, qué bien. Y has pasado años confundiendo eso con alojamiento gratuito. Mi padre se interpuso entre nosotras, con la voz teñida de advertencia. Basta, Rachel. No nos vamos. Hemos aguantado mucho de ti, le debes esto a tu hermana. Ahí estaba, la palabra que siempre pendía tácita: deber. Como si cada dólar que había pagado, cada hora que había trabajado, cada noche en vela resolviendo problemas que yo no había causado se hubiera anotado en alguna parte, como parte de un contrato silencioso que nunca firmé. Di un paso atrás y cogí mi teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi madre, con los ojos entrecerrados. No respondí, marqué, dejé sonar 3 tonos y luego llamé al 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi voz se mantuvo tranquila. Sí, tengo familiares afuera de mi apartamento que se niegan a irse. No están en el contrato de arrendamiento, no fueron invitados. Me gustaría denunciar allanamiento de morada. Aaron abrió la boca con sorpresa. Frank maldijo entre dientes. Mi madre parecía como si la hubiera abofeteado. Rachel, susurró, casi suplicando, ¿estás llamando a la policía a tu propia familia? Les pedí que se fueran, respondí. No lo hice. La operadora me pidió mi dirección, se la di. La voz de Aaron temblaba de rabia.
Esto lo va a arruinar todo. ¿Sabes lo que la gente va a pensar de ti? ¿Sabes lo que van a decir? Sí, dije. Dirán que finalmente dejé de abrir mi puerta. Mamá parpadeó. Su voz se redujo a un susurro casi imperceptible. Antes eras amable. Antes notabas cuando me dolía algo. El silencio que siguió no estaba vacío, era denso, cargado con cada límite ignorado, cada palabra tragada, cada momento en que dije sí cuando quería gritar no. Una patrulla llegó 10 minutos después. La oficial salió, alta y serena, con la mano cerca del cinturón pero relajada. Buenas noches, dijo. Recibimos una llamada sobre allanamiento de morada. Asentí. Soy yo. Ella miró a mis padres, a Aarón, al coche con las maletas aún en el maletero. Señora, señor, voy a tener que pedirles que abandonen la propiedad. Es nuestra hija, dijo Frank. Este es un asunto familiar. Esta es su residencia, respondió la oficial, la cual no tienen permitido ocupar sin su permiso. Aarón parecía a punto de llorar, de lanzar algo, o ambas cosas. Te vas a arrepentir de esto, Rachel. No, dije. Me he arrepentido de casi todo hasta ahora. Esto es lo primero de lo que estoy segura. Al día siguiente, me desperté con 12 llamadas perdidas, 5 de mamá, 2 de papá. El resto de números que no reconocía, primos probablemente, o amigos de la familia con los que no hablaba desde la graduación. Luego llegaron los mensajes. ¿Por qué le haces esto a tu propia hermana? Tu madre está devastada. Aarón está durmiendo en su coche. ¿Era eso lo que querías? No respondí, simplemente me desplacé hacia abajo. Finalmente, lo encontré, una publicación en Facebook de mi madre, pública, 3 párrafos salpicados de emojis de corazones rotos y una foto de Aarón cuando era niña. Criamos a nuestras 2 hijas para que se cuidaran mutuamente, pero una de ellas ha olvidado lo que eso significa. Nos rompe el corazón que Rachel, tan exitosa, tan afortunada, nos dé la espalda en nuestro momento de necesidad. Aarón no se merecía esto. Ninguno de nosotros lo merecía. Cientos de me gusta, docenas de comentarios de personas que no veía desde que tenía 12 años, llamándome egoísta, fría, privilegiada. No era nada nuevo, solo más fuerte. Miré la pantalla durante un largo rato. Entonces, por primera vez en mi vida, publiqué una respuesta, simple, sin adornos, sin hashtags. Una captura de pantalla de la transferencia de $2.000 que hice para cubrir la hipoteca, una captura de pantalla de mi nombre en el préstamo del coche de Aarón, seguida del aviso de cobro, una foto de la factura del abogado de su caso de conducir ebria, una cronología de cada favor puntual que había aceptado desde que tenía 21 años, el recibo que mostraba la venta del apartamento, y finalmente un mensaje que había guardado, uno que Aarón me había enviado hacía 2 años llamándome robot. Aburrido porque no la dejaba quedarse a vivir un mes. Terminé con una sola línea, no abandoné a mi familia, simplemente dejé de ofrecerme voluntaria para deudas emocionales. Apagué mi teléfono después de eso, no porque tuviera miedo, sino porque no necesitaba aplausos, solo necesitaba silencio. Y por una vez, lo tenía. Esa noche, el apartamento estaba en calma, ningún ruido del pasillo, ningún zumbido del teléfono, solo el silencioso zumbido de la nevera y el ocasional crujido de las viejas tuberías moviéndose en las paredes. Me preparé un té, de manzanilla. No era para dormir, ya no necesitaba ayuda para dormir. Era por el ritual, una taza suave sostenida entre mis manos, el vapor elevándose como un perdón que no había pedido. Mi teléfono se iluminó una vez, mamá, luego otra vez, Aarón. No abrí los mensajes, no tenía que hacerlo. Ya conocía el ritmo, conmoción, ira, culpa, súplica, siempre en ese orden. Bloqueé ambos números, no por crueldad, no por orgullo, sino porque no todas las puertas merecen ser golpeadas para siempre. Salí al balcón. Hacía frío, pero no un frío cortante, el tipo de frío que te recuerda que estás viva. Abajo, la ciudad zumbaba, gente moviéndose, faros brillando, alguien paseando a un perro con un abrigo inflado demasiado grande para la primavera. Una vecina 2 pisos abajo me saludó cuando me vio. Le devolví el saludo. Era simple, ese pequeño gesto, pero era más real que la mayoría de las cosas que había hecho por obligación.
Dentro, apagué las luces una por una, la sala de estar, la cocina, el pasillo, sin marcos de fotos en las paredes, sin fotos familiares, solo silencio, solo espacio limpio. No me sentía triunfante, ni amargada, ni rota. Simplemente me sentía liberada de actuar, liberada de explicar, liberada de ser la máscara de oxígeno de repuesto para personas que nunca aprendieron a respirar por sí solas. En algún lugar ahí fuera, probablemente estaban reescribiendo la historia de nuevo, haciéndome pasar por la villana o la fría o la hija desagradecida. Que piensen lo que quieran. No busqué afecto en este lugar, sino dejar de fingir que me había desvanecido sin más. Durante mucho tiempo, permití que se contara mi historia como si yo fuera la culpable de todo, como si mi desaparición fuera un acto irresponsable e incomprensible. Ahora, he tomado las riendas y finalmente la he escrito yo misma. Necesitaba hacerlo, sacar todo esto de dentro. Era como llevar una carga pesada que me impedía respirar con normalidad. Durante años, me he sentido como un fantasma en mi propia vida, observando cómo los demás interpretaban mis acciones y mis silencios. He escuchado sus juicios, sus especulaciones, sus verdades a medias. Me dolía, claro que me dolía, pero la idea de enfrentarlos, de defenderme, me resultaba aún más aterradora. Pero ya no más. Ya no voy a permitir que mis palabras sean distorsionadas, que mi silencio sea interpretado como una admisión de culpa. Esta es mi historia, contada desde mi perspectiva, con mis propias palabras. Es un acto de rebeldía, sí, pero también un acto de liberación. Por fin, puedo mirar hacia adelante sin el peso del pasado arrastrándome hacia abajo. Siento que me estoy reconstruyendo, pieza por pieza, con la verdad como cimiento. Y eso, para mí, es lo más importante.